¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de Punto y Coma Dominical. Para los que nos sintonizan, salimos en Facebook Live, también salimos por Girón Telecom 42.3 HD, Cable Perú 60.HD y RTV en directo para poder hablar de esto y más temas. Hoy tenemos a Humberto Pérez, él es especialista en temas de transporte y bueno, vamos a hablar un poco, un tema que se ha visto, creo que prolongado, ¿no? Porque hasta el día de hoy creo que hay muchas denuncias, hay muchos temas sobre la presidenta ejecutiva del ATU, la señora María Jara, y hoy conversaremos con Humberto sobre este y más temas. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la entrevista en Punto y Coma Dominical. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, sí, con todo gusto. Perfecto. Bueno, yo veía sus entrevistas, vi las entrevistas que le realizaban respecto a ese tema. De manera inicial, como para poder empezar la entrevista, ¿por qué usted considera que el tema de la denuncia de la presidenta ejecutiva de LATU, María Jara, se ha prolongado? Porque la han citado en el Congreso, hay denuncias, supuestamente hay pruebas de que hay irregularidades también en contrataciones en el ATU. ¿Por qué considera que hasta el día de hoy, siendo 12 de mayo de 2022, este tema ha quedado como en stand-by, como que apartado? ¿Cuál cree que sean los Eh, principales motivos de manera inicial para que esto se bueno, prolongue, ¿no? en este caso concurren una serie de motivos. Hay muchos motivos, como por ejemplo el de gran desconocimiento sobre el tema del transporte en el Perú. Ni siquiera los transportistas, sus asesores, las autoridades de transporte conocen sobre tendencias y sobre digamos, realidades que se han dado en otros países y cómo se ha reestructurado el transporte urbano en el mundo entero, ¿no? Hay casos muy emblemáticos como el de Curitiba en Brasil, que es un caso ejemplo. Tenemos el de Transantiago en Chile y Transmilenio en Colombia. Tenemos los casos de Curitiba, perdón, de Ankara y Estambul en Turquía, en donde se hizo una cosa maravillosa, ¿no? A orillas del Bósforo. Eh, y bueno, en realidad no hay muchas cosas que inventar, todo está hecho, hay que copiarlo, pero ni siquiera para copiar las cosas sirven, ¿no? Es una realidad dura, yo siempre hablo en términos muy duros a este tema, pero la ignorancia, la incapacidad de esta señora, pues ha quedado demostrada porque ella tiene vinculaciones con el transporte, desde que fue gerenta de transporte municipal de Lima, luego fue jefa de Sutran, ministra de Transportes, ahora jefa del ATU, y de no se ha hecho absolutamente nada. Quienes tienen la desgracia de viajar en un vehículo de transporte urbano habrán visto pues el caos que significa ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y en Tráfico en tantos las años vías, no ¿no? han Hay muchos hecho temas. absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad y bueno, y de esa realidad no escapan ni siquiera los congresistas ni las autoridades del transporte, ¿no? No se dan la molestia de investigar, de ver otras realidades y como les repito, copiar, no hay nada que inventar, hay que copiar, ¿no? El Lima tiene un legado del doctor Andrade Carmona, fue el haber dejado estudios que establecían que Lima ya para el 2002 debería tener 10 corredores segregados. Cuando hablo de corredores segregados, hablo de corredores como el de la vía expresa, que es el único que se llegó a hacer y tampoco se hizo del todo bien, es incompleto, ha generado una serie de perjuicios económicos al país, porque inclusive los buses que se sacaron al crédito con dineros de COFIDE no han sido pagados un solo centavo, ya han pasado 12 años, no sé qué va a pasar este año, que hay que renovar flota de acuerdo a los estándares técnicos del sistema, y cómo va a quedar esto. Pero el hecho yo creo que todo se resume en la ignorancia y en el tema del interés única y exclusivamente de otorgar el recaudo, que el recaudo es el sistema a través del cual se recargan las tarjetas, ¿no? Que son usadas en todos los sistemas, en el tren, en el metropolitano y en los cinco, bueno, los cuatro, porque ya quebró uno, los cinco corredores complementarios que se echaron a caminar pues con los resultados que todos vemos. No basta con montarse en un bus de estos, llegar por ejemplo, por Javier Prado, llegar a la Avenida Aviación y ver lo que significa desde ahí para adelante llegar a su casa, ¿no? Humberto, justo Eso es lo que, sí, para hacerte la pregunta, justo que me mencionas del tema también de la incapacidad, también, se podría hablar quizás también que podría haber otro tipo de intereses, porque justo acá leía que desde hace un año más o menos se salía una investigación de que una denuncia fiscal, ¿no? Debido a que la señora Jara habría hecho contrataciones con la empresa Valkyria SAC, que antes se llamaba Jara Consulting y que estuvo a cargo de su socio, Héctor Elber, quien ahora es proveedor y tiene importante cargo en el ATU. Entonces, creo que es una más de las situaciones que vemos en política, que contratan a gente
muy cercana, ¿no? O sea, gente de tu respaldo, pero que obviamente también contratar gente así, que no tengan la experiencia y que lo pongas en un cargo también, creo que es muy complicado para la situación que vive el país, ¿no? Hablando del tema de transportes, ¿no? ¿Cómo poder explicar esta situación que hasta el día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? Evidentemente, estos grupos, estas mafias, ¿no? Estas cotos de casa que ellos tienen, por general, pues se preocupan ellos de rodearse de gente que, entre comillas, es de su confianza, ¿no? Porque ya vemos cómo la confianza se acaba cuando la estabilidad, digamos, jurídica o la posibilidad de prisión se cierne sobre las Todos son personas que, enemigos, entre ¿no? Todos se comillas, separan, ¿no? Ah, ahí nadie se sí, conoce. bueno, mire, el caso más, para mí, el más caso más cercano es el caso del doctor Segarra con el señor Luis Castañeda, ¿no? Claro. Se supone que ellos dos eran pues íntimos amigos, eran gente que se conocía de años, el hombre de mayor confianza de Castañeda, y cuando Segarra vio pues que peligraba su posibilidad de ir a la cárcel, lo echó, ¿no? Entonces, y nos estamos viendo ahorita con el caso del señor Samir, bueno, no me acuerdo Villaverde, cómo se pedía, Villaverde. Samir Villaverde, y el presidente, y a veces hablan hasta cosas que no deben hablar, ¿no? Porque por salvarse, como hacíamos, como jugábamos en mi época de niño, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, el tema de la contratación, esos son minucias de lo que estamos tratando en este momento, porque el gran robo al país va a venir cuando venga la concesión del recaudo, que ahorita es pequeño porque solamente se atiende a través de los corredores, el metro y el tren al 15% de la ciudadanía, porque el 85% restante lo atienden aquellos a quienes muchos llaman pues las combis asesinas, los mototaxis, los taxis colectivos. Esta gente que con uñas y con dientes se sobrevivió durante la pandemia, que no recibió ningún tipo de ayuda del gobierno y Ningún que tipo de tuvo que apoyo. sobrevivir ahora, se les trata con la punta del zapato. Desgraciadamente, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que cambiar. Y bueno, y volviendo al tema principal, que es el tema del recaudo, en Lima se calculan entre 12 y 14 millones de viajes diarios, a un promedio de 2 soles, 2 soles por pasajero, que es bastante conservador. Estamos hablando de 8 millones de soles diarios que ese movimiento de personas en Lima se genera. Ahora, esos 28 millones de soles diarios multiplicados por 365 días da como 10 mil y pico o 11 mil millones de soles. Y los recaudadores, que son los que reciben el dinero, ¿no? Te recargan la tarjeta y luego distribuyen dependiendo del consumo en cada línea que se haya generado, ¿no? Esos recaudadores se llevan del 11 al 14%, ¿no? Por tener una oficina de 5 por 5, 10 personas, un buen software que les debe costar no más de 4 millones de dólares y equipos adecuados para operar correctamente. Esa es la inversión que se hace inicialmente para un recaudador, y es totalmente desproporcionado darles pues el 11-14%, y conforme van subiendo los pasajes ellos cada vez ganan más. Eso no tendría nada de malo si no supiéramos que la renovación del parque de buses en el Perú es muy difícil de generar, porque pues sabemos que los transportistas no bancarizan, sabemos que hay mucha informalidad, y bueno, y ahí estamos viendo lo que ha pasado con los buses del Metropolitano, que hasta el día de hoy, después de 12 años, los consorcios entre quienes hay muchos extranjeros no han pagado un centavo, inclusive han hecho juicios a la municipalidad por el tramo incompleto de Naranjal Hay a, muchas horas inconclusas, ¿no? Y sobre todo también y porque bueno, ellos dicen que como no me han concluido la parte civil, la obra civil, ¿no? A Chimpuocllo, de Naranjal a Chimpuoclyo, han estado haciendo juicios y los han estado ganando con la complacencia, desconocimiento de muchas autoridades y con la complacencia de muchos que, sabiendo lo que estaba pasando, entre ellos la señora María Jara, porque ella sabe perfectamente lo que venía pasando, pues han venido generando pues daños tremendos al país, ¿no? Y sobre todo que Lima no ha sido atendida. Esos corredores complementarios que inventó la señora Jara, como ustedes podrán ver, que seguramente viajan en transporte masivo como lo hago yo, porque la única forma de conocer la realidad es viajar ver en en el día a vehículos de día, transporte ¿no? masivo. Claro. Entonces yo veo todos los días el drama que se vive, miro, sentado en el bus, miro a los ojos a los, digamos, pasajeros, y a veces me trato de imaginar lo que ellos piensan, ¿no? Dirán, pues, ¿qué
¿qué estaremos pagando? ¿No? ¿Qué cosas hemos hecho para nosotros peruanos merecernos ese desastre de transporte? Porque pasar 3 o 4 horas en un bus para llegar a su casa, a su trabajo y luego regresar a su Horas casa, perdidas, ¿no? Mucho tiempo que puede ser no utilizado por solamente no lo veamos solamente en el aspecto económico, porque también es importante, veamos en el aspecto humano. El desarrollo humano contempla de que un ser humano tiene que estar con su familia, tiene que hacer deporte, tiene que estudiar, qué sé yo, hacer miles de actividades que desgraciadamente por la cantidad de horas que tenemos que pasar en un vehículo de transporte, no podemos disfrutar como humanos, ¿no? Y vivimos 4, 6, 8 horas diarias sentados en un bus, ¿no? Viviendo el peor de los infiernos, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que hay que cambiar, es muy fácil, yo te digo con toda certeza, porque yo soy un estudioso del tema, me he preocupado por conocer esta realidad, en un año podríamos cambiar eso, un año, pero haciendo las cosas bien. Simplemente cambiando, por ejemplo, los corredores que existen hoy en día en Lima, de circular por la derecha, que circulen por el centro, por la izquierda, como es la vía expresa, ¿no? Con eso los tiempos de viaje se reducirían de 4 horas a 40 minutos, ¿no? Quien viaja por el Metropolitano sabe que de Naranjal a Matelini es rapidísimo. ¿Por qué? rápido. Porque simplemente no hay una interferencia entre los buses de transporte masivo y con los vehículos particulares, con los taxis, el transporte de carga, los taxis colectivos que han surgido ante la necesidad de la gente de acortar esos tiempos, ¿no? Se les sataniza, se les persigue. Eso es lo único que sabe hacer la señora Jara. No Humberto, nos olvidemos que ella una tuvo pregunta. que renunciar a la Sutran, ¿no? Por las papeletas abusivas, y lo único que sabe la ATU es hacer operativos y estar multando y persiguiendo a los tóxicos colectivos, que no son un problema, sino fueron una solución en el momento en que empezaron a operar, ¿no? Sí, justo, Humberto, ahora que hablamos del tema de la incapacidad para poder dirigir, para poder comandar el ATU, ¿no? Que obviamente sabemos que viene muy debilitado desde hace mucho tiempo, ¿cuál sería, en todo caso, o sea, tú crees que es más que todo el problema de la gente que entra al cargo, de la gente que es parte de ese entorno, o es un problema de raíz que va a demorar en cambiar durante mucho tiempo? ¿Cuál sería la solución a largo plazo para poder mejorar esto que mencionas? Mira, bastaría con sacar a esta gente, bueno, es como un equipo de fútbol, ¿no? Si el equipo no juega bien, no hace goles y pierde todo su partido, hay que sacar al entrenador. Es así de sencillo. El país no puede seguir esperando por subterfugios legales que ellos en la época de Vizcarra y Salaverry generaron para que esta señora se entornillara ahí, ¿no? Estamos hablando de que el recaudador, fíjate tú, aproximadamente va a ganar en su mejor momento, y si ese recaudador luego se extiende a nivel nacional, podría ganar entre 900 y 1.500 millones de soles al año sin hacer nada. Una barbaridad, Solamente ¿no? recibir tu plata, de meterla en una cuenta y distribuirla cuando, ¿no? No se te Cuando ese apetece. dinero podría servir para hacer garantía para futuros créditos, para vehículos, para renovar, para investigar, para innovar, para ampliar líneas, ¿no? Pero es ahí donde está, yo creo, el meollo del asunto. Yo no puedo asegurar absolutamente nada porque no tengo la prueba, ¿no? Pero basta con tener un Pero hay poco de indicios, sentido ¿no? común Pero y hay darse indicios, cuenta, ¿no? ¿no? Hay indicios, claro. No, hay indicios clarísimos, ¿no? Muchos Entonces indicios, yo, sobre como todo. le decía el otro día a Nicolás Lucar, si en el caso mínimo de 900 millones al año, pues yo le dije a Nicolás, hay 900 millones de razones por las cuales esta gente no quiere salir de la ATU. Es más, yo sé que la señora en algún momento le dijo a una altísima autoridad del gobierno, déjame hasta diciembre, ¿no? Porque es Como un crédito si de aquí a adicional. diciembre se pudiera resolver todo lo que no se ha podido resolver en tantos años, ¿no? Qué varita mágica, qué sombrero de mago tienen para resolver esto. Y cuando evidentemente lo que quieren es simplemente otorgar el recaudo por 15, 20 años y de ahí para adelante, ya, bueno, ya tú te imaginarás lo que puede pasar, ¿no? Puede ser, pues este puede ser el segundo caso más sonado después de Odebrecht, si es que no nos damos cuenta a tiempo y lo corregimos. Humberto, pero por ejemplo, hemos visto durante mucho tiempo y actualmente también lo seguimos repitiendo, que tenemos autoridades, por ejemplo, ¿no? En el Ejecutivo, el presidente, los ministros, no sé, en la Junta Nacional de Justicia, en el Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que hay gente que no es competente para el cargo, que contrata gente que no es útil, se puede decir, para la jefatura, para dar órdenes. ¿Por qué continuar dando oportunidades a las personas o por qué consideras tú desde tu experiencia que a pesar de pruebas y situaciones que demuestran que una persona no es apta y que sobre todo tiene denuncias que podrían perjudicar mucho al ATU, que continúe todavía y que no haya más investigaciones? ¿Consideras que faltan más pruebas para poder investigar el caso o consideras que hay una mano negra por ahí que podría estar tapando a la señora para que continúe más en el cargo?
¿Qué opinas tú de eso? No, yo creo que en el caso de ella, especialmente en ella, lo que hay es una falta de capacidad para articular su salida de la... Ahí lo que falta es poner en evidencia todo esto que yo te estoy comentando. No, yo he tratado de hacerlo con algunos congresistas, he tratado de hacerlo con algunas personas, pero desgraciadamente pues Yo, el nivel, el coeficiente intelectual de muchos de ellos es tan bajo que no logran avisorarlo, ¿no? El tema es un tema de visión. Evidentemente también hay un interés de orden, o sea, yo no puedo asegurarlo, te vuelvo a repetir porque no tengo pruebas, claro, pero habría hipotético, claro, un ¿no? Siempre interés de orden económico muy grande, ya te estoy hablando de las cifras de las que estamos hablando, en si la concesión se da a 20 años, pues estamos hablando de 20.000 millones de soles, ¿no? 20.000 millones de soles que el Perú va a dejar de percibir, porque esos dineros perfectamente podría administrarlos una autoridad eficiente y autónoma. Es posible crear desde el Estado, ¿no? La SUNAT funciona bien, claro, abusivamente. Creo que hay que rectificar, pero la SUNAT funciona pero como un relojito, ¿no? ¿Por qué? Porque les dijo, chicos, cuando yo recuerdo cuando la SUNAT fue creada, se les dijo, ustedes son los salvadores del Perú, porque de la recaudación tributaria que logren conseguir, dependerá el desarrollo, pero simplemente ese dinero termina sirviendo para bandas de delincuentes que llegaron a través de las elecciones a los diferentes gobiernos, ¿no? Se llenen los bolsillos de plata. Pero la salida no es privatizarlo todo, en este caso, y ni siquiera, y lo peor de todo, se puede privatizar, pero con márgenes, con comisiones que gane el recaudador, que sean pues razonables, ¿no? Porque entienden, 14%, ¿no? 11% es un abuso. Y están Cualquier justificados, ¿no? empresa mundial, cualquier empresa internacional, lo podría hacer por 3, 4, 5% y acompañarlos en la gestión hasta que ya el ente nacional creado, que tiene que ser autónomo, no dejarse manosear por nadie. En ese sentido, la ATU tuvo una particularidad que es interesante, ¿no? El hecho de no poder tocarla ni con el pétalo de una rosa a la señora, Porque significa de tenía que un las cosas escudo se hicieron protector, ¿no? bien de forma, en forma, pero por nombrando gente incapaz, gente inescrupulosa, gente que venía con ciertos Funcionamiento, ¿no? malos antecedentes del pasado, porque la señora fue condenada por servir para no poder ejercer cargo alguno político durante 5 años. Sin embargo, misteriosamente luego fue absuelta. Fue denunciada penalmente por el procurador de la Municipalidad de Lima por las mismas razones, ella y todo ese equipo que está alrededor de ella. Sin embargo, misteriosamente el proceso penal Ella quedó se archivado, ¿no? malogró porque fue mal notificada. Mira, actúa, o sea, ni siquiera porque no encontraron razones para acusarla, sino porque fue mal notificada Eso es muy por un, sospechoso, ¿no? por un tema de Porque forma, no de fondo. eso es algo Entonces muy vemos sospechoso, que ¿no? hay pues manos negras, como tú dices, que se mueven por diferentes lugares y que hacen que estas cosas sucedan, ¿no? Humberto, tú me detallabas un poco que has tenido conversaciones con algunas personas cercanas a LATU y también con congresistas. Cuando conversabas con, por ejemplo, con los parlamentarios, ¿cuáles son las razones, o no sé, te daban alguna, como decir, ok, vamos a trabajar por ello, cuéntame más al respecto, o se hacían de la vista gorda y te decían que tenías que esperar un tiempo para charlar? Cuéntame un poco cómo era este tipo de conversación o de charla para tratar de solucionar este problema que sin duda hasta el día de hoy atormentece, ¿no? Al ATU y a la gente que está alrededor de ellos, ¿no? Mira, hay gente, yo sé que este gobierno no es de la simpatía de mucha gente, pero gente de este gobierno que ya entendió lo que está pasando y están dispuestos a tomar cartas en el asunto. Me lo han dicho y creo que en ese camino van. Y hay congresistas que me dijeron, bueno, pero ¿por qué no han venido antes, no? Lo que pasa es que los caminos, las puertas se han abierto un poquito tarde. Lo importante es que estamos a tiempo de corregir esto. De aquí a diciembre, que donde ella ha pedido quedarse en el cargo, hay mucha posibilidad de hacer muchas cosas para impedir que, para mí, el caso de perjuicio económico más grande en la historia del Perú después de Odebrecht es para que no se consume este despropósito, ¿no? Yo estoy corriéndome el riesgo, inclusive hasta que me maten por decir estas cosas, pero ya yo a mis 62 años y con las expresiones que estoy expresando, valga la redundancia, estoy advirtiéndoles a ellos que ellos van a ser los responsables de que me pase algo a mí si es que ellos deciden hacer lo que desgraciadamente muchas veces sucede, ¿no? Pero hay que decir la verdad, ya llegó el momento de dejar de tener miedo y decir las cosas como son, ¿no?
Berto, una de mis últimas preguntas, viendo obviamente que de alguna manera en la política y en la vida, ¿no? Siempre cuando uno trata de denunciar, cuando hay pruebas, cuando uno trata de dar más, ¿cómo se dice? Una mayor explicación de lo que ocurre, las problemáticas, siempre hay esta presión, como decir, de las amenazas, ¿no? Siempre está que, ok, si tú hablas mal de lo debido, te voy a dar vuelta, te voy a investigar, te voy a buscar. Eh, ¿Tú consideras que también esa es una de las razones principales por la que muchas personas saben información muy importante sobre muchos acontecimientos políticos, sobre muchas personas involucradas en temas de corrupción, de lavado de activos y que muchas veces callan? ¿Esas son las razones principales o consideras que por ahí también finalmente son personas que si bien querían denunciar, al final fueron comprados y finalmente su voz y voto quedó callada? ¿Qué opinas sobre esa situación? Las dos razones, ¿no? Desgraciadamente el Perú es un país que está muy lleno, y te lo voy a decir con todas sus palabras, de gente cobarde, que no es capaz de tomar el toro por las astas, pero el que no, el que tenga miedo, pues que no vaya a la guerra, ¿no? Que se esconde en su casa y no vaya a la guerra. Estamos nosotros en una guerra. Yo, gracias a Dios, soy una persona que a través de mi vida he tenido experiencias muy riesgosas. A mí me metieron 4 balazos el año 85, de manera que yo soy una persona que ya pues no le tengo miedo ni al diablo, ¿no? Entonces, en verdad, hay que multiplicar estas actitudes, ¿no? Y lo más lamentable es que esta información que yo te estoy dando y que se replica en algunos medios, yo se las transmito a todos. Yo sé, a RPP, a Canal N, al Canal 5, a todos los canales, y nadie me llama para que yo les diga las cosas, pero sin embargo veo que invitan a gente como los dirigentes del transporte, que pues son parte de este Son parte de este chocolate, ¿no? mal, ¿no? De este daño, Son ¿no? parte de este Sí. mal. Y yo te cuento, te doy una primicia, eres el primero en hacerlo. Coméntame, coméntame. Hoy hemos tomado la decisión con un grupo de ciudadanos de formar la defensoría del pasajero. Yo estuve en una reunión en el Ministerio de Transportes donde uno de los reporteros, no recuerdo, dijo, nosotros estamos sentados acá discutiendo, ¿no? La comodidad, el futuro, el destino, el bolsillo de los pasajeros, y no hay nadie representando a los pasajeros. Estamos en ministerio, estamos los transportistas, entonces, ¿de qué Claro. estamos hablando? Y eso me dio a pie a mí ¿no? Como la agarré yo mismo, esa expresión que la verdad que a mí no se me había ocurrido, y hemos tomado Humberto, la tengo una decisión y en los pregunta. próximos días vamos a, Sí, vamos a fundar escúchame. la Defensoría, ¿no? Sí, escúchame, esta información que están realizando, ya la venían comentando desde hace mucho tiempo, es algo que viene planeado recién hace un par de días. Coméntame un poco cómo va a ser el funcionamiento y cuántas personas más o menos van a integrarlo para que el público también lo pueda ¿De la Defensoría? saber. Sí, De la Defensoría. No, somos 3 personas que hemos preocupados por este tema. Obviamente vamos a luego abrir un padrón de gente que se quiera una asociar, convocatoria, ¿no? una convocatoria. Una convocatoria, ¿no? Yo estoy seguro que es una convocatoria muy interesante porque... Humberto, tu audio se apagó de casualidad. Tu audio. Ahora sí. ¿Perdón? Sí, continúa. No, Sí, si no no, te entró una llamada, por eso que... no, no te Ok, preocupes. entonces en estos próximos días ya tenemos lista la minuta, la vamos a ingresar en la notaría posiblemente mañana o a más tarde el día lunes, y esta defensoría se va a encargar no solamente de defender a los pasajeros de transporte masivo, sino también a los pasajeros de transporte interprovincial, que a veces también sufren muchos problemas. Los pasajeros de transporte aéreo, porque no nos olvidemos que ha habido mafias que han estado utilizando a la gente que sufrió una desgracia aérea, sus familiares, y cobrándoles cantidades por sacar los juicios adelante con artimañas y subterfugios legales. Así que, y si hubiera la posibilidad de también incluir a los que hagan en el futuro viajes interplanetarios, también lo vamos a hacer. Pero la idea es que todo aquel que tenga que Totalmente. hacer uso de un transporte y se vea afectado en sus intereses, pues tenga alguien que los defienda, ¿no? Perfecto. Bueno, Humberto, te agradezco mucho por tu tiempo, pero antes de despedirnos, quiero que nos dejes un mensaje final y termino con esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje que le das a la ATU en general, a los transportistas, a los ciudadanos que día a día viven sufriendo con este tema del tráfico, con el tema del metropolitano? ¿Cuál sería el consejo y la recomendación que tú le darías a ellos? ¿Y qué debería hacer la gente del ATU de ahora en adelante? Como un consejo así de un amigo que te dice lo que tienes que hacer, pero a pesar de eso no le haces caso. Mira, yo voy a hacer algunas recomendaciones, pero yo no sé si me van a hacer caso, ¿no? Porque yo les diría a los El señores del intento. ATU que se vayan a su casa. A los del ATU les diría que se vayan a su casa. Seguramente no lo van a hacer porque hay un tema que les interesa culminar, que ya te lo mencioné, y no, como te dije, no,
no puedo asegurar nada, pero yo le pido a los ciudadanos del Perú que piensen mal, porque hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. En el caso de los ciudadanos, pues les digo que tengan, que disfruten de ese derecho de soñar de que algún día esta ciudad debe cambiar, ¿no? Y debe cambiar para que en lugar, como te digo, de que tengan que pasarse 8 horas en un bus, puedan pasar una hora ida o una hora vuelta y poder disfrutar del resto del tiempo en su propio desarrollo y en estar presente en las casas, porque los chicos, una de las razones por las cuales se están desviando, se están incursionando en cosas que no deben es porque no está la falta de presencia de los padres en sus hogares, ¿no? Y eso es creo que el factor más grave que se está dando como consecuencia de este problema, ¿no? Bueno, Humberto, te agradezco mucho por tu tiempo. Obviamente también vamos ahí para que la gente sepa sobre este tema, una nota también respecto a la premisa que nos has mencionado. Y bueno, recordar al público que salimos por Facebook Live de lunes a viernes, también por Girón Telecom 42.3 HD, Cable Perú 60.HD y RTV en directo. Humberto, Una te agradezco última mucho por cosa, tu muy tiempo. Sí, cortita, dime, dime. muy cortita, muy cortita. Te escucho, te Me escucho. estaba olvidando. Están por inaugurar el tramo Naranjal Chimpollo del Metropolitano, ¿no? Y la ATU no viene trabajando el tema de, porque no basta con hacer la obra civil, hay que colocar los torniquetes, los equipos electrónicos, las, digamos, dispensadoras de pasajes en las tarjetas. De eso no hay absolutamente nada. Van a esperar que el alcalde actual entregue la obra civil para recién ponerse a trabajar. Lo que significa de que en lugar de entregarse en estos próximos meses ese tramo tan importante que falta, lo harán probablemente dentro de 1 o 2 años. Lamentablemente lo que ocurre, pero de alguna manera en el país nos hemos bueno, acostumbrado de mala manera a ver que atrasar obras, atrasar situaciones van a depender de otros, ¿no? Y a veces uno no quiere Un empezar año, lo suyo, en ¿no? un año se resuelve este problema, en un año. Mm. Y tengo como yo explicarlo y demostrarlo. Perfecto, ya estaremos conversando también contigo próximamente. Humberto, te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, ya estamos hablando en otra oportunidad en Punto Como Mical. Esto fue la entrevista de hoy día. Y bueno, te deseo mucha suerte y ya sabremos mucha más información respecto a lo que mencionas, este proyecto con 3 personas y sobre todo ya la asamblea, bueno, esta convocatoria que seguro vamos a estar pendientes aquí en Punto Muchas gracias, Humberto. Nos vemos Ok, pronto. gracias a ti.